pues han de cambiar la pantalla. Sí. No sé cómo nos la pasarán ellos, ¿no? No sé. Ya, ya han pasado. Bueno, vamos a comenzar esta segunda sesión con tres nuevas presentaciones. La primera, por parte de Ana Isabel Sánchez Fructuoso, de Madrid, sobre la inmunosupresión individualizada en el paciente anciano. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por esta invitación que además me permite compartir la mesa con excelentes amigos. ¿Y cómo empiezo? Ya. ¿Y cómo paso para atrás? Porque se ha saltado una diapositiva. ¿Puedes pasar hacia una diapositiva, por favor? Es que está teniendo problemas. Vale. Vale. Bueno, ¿de qué partimos para hablar de esto? Pues que no hay ninguna recomendación específica para el manejo de los receptores añosos. Ya nos ha hablado Federico de los dos grandes estudios, el Symphony y el estudio Transform. Fijaos, la edad media de los pacientes del Symphony, 41 años. El Transform, 49 años. Exclusión, sujetos con edad por encima de los 65, que no es desde luego lo que tenemos hoy en día. Y por lo tanto no tenemos ningún ensayo clínico controlado, multicéntrico, prospectivo, que nos permita evaluar cuáles son los mejores agentes inmunosupresores para utilizar en sujetos de edad avanzada. Es que esto no me hace caso, ¿eh? Ni le doy. Vale. ¿De qué tenemos certeza? Y el puntero, perdonadme, es que no sé. Aquí. ¿De qué tenemos certeza? Bueno, porque en la lista de espera cada vez está aumentando más el número de sujetos que están esperando un trasplante por encima de los 65 años y que además se mueren mucho menos, con lo cual cada vez vamos a tener más. Y de hecho, cada vez trasplantamos a más sujetos por encima de esta edad. ¿Qué más sabemos? Que aunque el beneficio absoluto en términos de supervivencia es mejor para los sujetos jóvenes, los pacientes añosos ganan años adicionales de vida cuando son trasplantados si los comparamos frente a los que están en lista de espera. ¿Qué más sabemos? Bueno, que tenemos menor incidencia de rechazo en el paciente añoso, pero que el rechazo comporta un peor pronóstico. Cuando comparamos donantes, riñones de un mismo donante puesto a un receptor añoso o a un receptor joven, al principio van igual, pero a partir del 5.º año la pérdida en el receptor añoso se acelera. ¿Por qué? Porque ese riñón está en un medio envejecido, donde va a tener muchas alteraciones relacionadas con el envejecimiento que va a hacer que la supervivencia sea menor. ¿Y por qué pierden estos receptores el trasplante? Generalmente porque mueren con el injerto funcionante. ¿Por qué? Pues por enfermedad cardiovascular, infección o cáncer, que no os voy a enseñar aquí los miles de estudios que avalan que es que los enfermos añosos mueren más por esto. Tendríamos que empezar un poco por la inmunosenescencia, que son los cambios inmunológicos que surgen con el envejecimiento. Bueno, se producen respuestas inmunitarias disfuncionales con un aumento de la inflamación sistémica, lo que se llama
inflamación relacionada con el envejecimiento y afecta a todos los compartimentos inmunitarios, sobre todo a la inmunidad adaptativa, pero también al sistema inmune innato. En esto juega un papel fundamental la involución del timo que va surgiendo con la edad. Y se ve que los pacientes por encima de los 60 años tienen disminuidas las células T naïf, que son las células que tenemos en nuestro torrente sanguíneo, las primeras que se van a enfrentar a patógenos, antígenos, etc. Y además el receptor de las células T están muy alterados y no me sale la palabra, como con una estructura modificada. Este es un estudio que compara pacientes trasplantados jóvenes y añosos, y entonces mide, entre otras cosas, distintos parámetros de inmunidad celular. Como podéis ver, las células CD4 naïf son más bajas en los pacientes añosos, lo mismo que las células CD8. Y, sin embargo, existe un aumento de células de memoria, pero de células de memoria con este marcador, que es un marcador de inmunosenescencia, que va a hacer que estas células de memoria, cuando se enfrenten a un patógeno o a un antígeno que ya es conocido y que deberían de tener memoria para reaccionar frente a él, reaccionen mal y lentamente. Además, la respuesta humoral también disminuye con la edad y dura mucho menos su permanencia. Estos cambios contribuyen a la falta de respuesta que tiene el sujeto anciano ante infecciones, vacunas y ante tumores. Está demostrado que está disminuido el rechazo por células T en el receptor añoso, pero también se ve que tiene menos capacidad de formar anticuerpos donantes específicos. ¿Qué es la inflamación relacionada con el envejecimiento? Pues es una inflamación sistémica crónica de bajo grado, pero permanente, que es muy deletérea, en la cual está aumentada la producción de citoquinas proinflamatorias y disminuida la expresión de receptores de quimioquinas y de algunas moléculas de adhesión. Esto se ha visto que lleva a muchas patologías, se ha relacionado con el Alzheimer y con otras enfermedades, pero sujetos sanos también tienen esta inflamación y lleva a disfunción metabólica, a resistencia a la insulina y, por supuesto, es un importante factor de riesgo de morbimortalidad. Pues bien, partimos de unas células por debajo de los sujetos jóvenes, pero es que además van a ser mucho más sensibles a los anticuerpos deplecionantes de linfocitos. Y esta falta de respuesta puede persistir hasta 16 y 21 años después del trasplante, que es una cosa que tenemos que considerar cuando utilizamos estos fármacos en receptores añosos. Además, esta senescencia celular va a ser mala, como comentábamos, para responder frente a infecciones. Aquí podéis ver pacientes mayores de 60 años, los que tienen infección por citomegalovirus, tienen menos células CD4 capaces de producir interleuquina 2 y también capaces de producir tanto interleuquina 2 como TNF-alfa y, por supuesto, mucho menos que los sujetos jóvenes. Pero también con la edad se altera la farmacología, entonces vamos a tener alteraciones en la absorción, en la distribución, en el metabolismo y en la excreción de fármacos. Se ha visto que hay una expresión, una actividad reducida de la glicoproteína P. Esto es muy importante para metabolizar los inhibidores de calcinurina, con lo cual vamos a tener alteraciones alteradas en las concentraciones plasmáticas máximas y en la biodisponibilidad de los fármacos. También está disminuida la actividad de las P450, de los citocromos, con lo cual va a aumentar también los niveles plasmáticos de inhibidores de calcinurina, de inhibidores de mTOR. Los sujetos ancianos tienen menos albúmina. La albúmina se une a los fármacos ácidos, como puedan ser inhibidores de calcinurina, como puede ser sirolimus. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener más fármaco libre en sangre. Ese fármaco libre, por ejemplo, en el caso del micofenolato, es el que actúa sobre la IMPDH, con lo cual podremos tener más toxicidad de micofenolato, pero al mismo tiempo, al tener más fármaco libre, se va a aclarar y eliminar más rápidamente. Luego el sujeto anciano le va aumentando la grasa corporal y va disminuyendo la masa muscular, con lo cual los fármacos van a tener un mayor volumen de distribución corporal. No hay muchos estudios, sobre todo se basan en inhibidores de calcineurina, pero en general las concentraciones Valle son mayores en receptores añosos, con lo cual van a necesitar menos dosis. Se ha estudiado con tacrolimus sujetos jóvenes y sujetos añosos que presentan las mismas concentraciones Valle, pero cuando se les hace un estudio farmacocinético
Teniendo los mismos niveles valle, se han visto que tienen mayores concentraciones pico y mayores áreas bajo la curva, y que está disminuido el aclaramiento corporal total del fármaco. También está disminuido el aclaramiento corporal en el caso de ciclosporina, y se ve que hay un aumento de las concentraciones intracelulares dentro de los linfocitos T de ciclosporina en sujetos añosos. Uno de los efectos más deleterios de los inhibidores de calcineurina es la neurotoxicidad, que en el paciente añoso es especialmente relevante. De hecho, estudios del registro americano muestran que regímenes libres de inhibidores de calcineurina se asocian con una disminución del riesgo de demencia. Esta tabla resume un poco todo lo que hemos hablado: inhibidores de calcineurina, menos dosis para obtener niveles terapéuticos, incluso a lo mejor menos niveles valle. Este autor decía que en caso de MPA, como aumenta el aclaramiento de MPA libre al tener hipoalbuminemia, requeriríamos aumentar las dosis. Yo no estoy de acuerdo, porque si tenemos más fármaco libre, también el fármaco puede tener más acción. Y todos tenemos en las consultas enfermos añosos en los cuales tenemos que bajar las dosis de micofenolato porque nos hacen mucha linfopenia. En cuanto a los mTOR, en general parece que la farmacocinética es estable y que no requieren cambios en las dosis, y los esteroides que tienen disminuido su aclaramiento, con lo cual hay más exposición a los mismos y deberíamos considerar bajar dosis. Otro problema que tenemos hoy en día son los fármacos genéricos, que pueden ser especialmente relevantes en el sujeto anciano. Podemos tener muchos cambios en el tiempo de fármacos en relación a qué laboratorio dé el mejor precio y qué precio tengan también en la farmacia de la calle, con lo cual el paciente añoso se va a encontrar con diferentes cajas, diferentes nombres, diferentes pastillas, con diferentes colores, diferentes tamaños, y esto en un sujeto añoso puede llevarle mucho a confusiones. Por lo tanto, deberíamos de aconsejar que si le dan un genérico, por lo menos sea siempre el mismo y con un nombre conocido. Y luego está la confusión de los médicos de cabecera con los fármacos según su forma de liberación. Pueden confundir Advagraf con Envarsus, con tacrolimus normal, y el paciente añoso no se da cuenta. Otro aspecto muy interesante que hay que valorar en el receptor añoso es la fragilidad. Aproximadamente un 20% de los pacientes en el momento del trasplante son frágiles, y eso se relaciona con deterioro de la función cognitiva y con la muerte post-trasplante. Se han hecho diferentes estudios, aquí traigo uno de María José Pérez, que utilizando 2 escalas para medir la fragilidad claramente demuestra que los enfermos frágiles tienen menor supervivencia. Debemos detectar la fragilidad y tratarla, sobre todo pretrasplante y también post-trasplante, con ejercicio, con nutrición. Dentro de poco probablemente tengamos fármacos senolíticos, etc. También los receptores añosos tienen hiperpolifarmacia, toman muchísimas medicamentos. Este es un estudio en sujetos no son añosos, son trasplantados normales, pero fijar, la media de fármacos que toman los pacientes es 9. Me ha llamado mucho la atención, 73% de los trasplantes toman inhibidores de la bomba de protones. Es que es una pasada con los efectos secundarios que pueden tener. Y se ha visto, por supuesto, que hay una asociación de hiperpolifarmacia con fragilidad. Por lo tanto, también podríamos valorarnos reducir número de pastillas. Por eso yo creo que es importante en estos sujetos utilizar fármacos que solamente tengamos que tomar una vez al día. Y la polifarmacia también, si tomamos muchos medicamentos, puede haber muchas interacciones con los inmunosupresores que también nos van a complicar mucho. Además, estos sujetos generalmente reciben trasplantes de donantes subóptimos, de donantes generalmente también añosos, que van a venir ya con una carga mala, porque con el envejecimiento normal ya sabemos que vamos a tener más glomerulosclerosis, más atrofia, más FIAC, y además pueden venir con enfermedades comunes con la edad, como puede ser diabetes, hialinosis focal secundaria y alteraciones vasculares. Esto va a hacer que estos injertos sean más sensibles a las lesiones de isquemia reperfusión, a la nefrotoxicidad y al rechazo. No es lo mismo que se me injerte un rechazo en un riñón de este tipo a que se me injerte en este. Desde luego, la recuperación va a ser muy diferente de un riñón a otro.
Por lo tanto, para aproximarnos al tratamiento inmunosupresor en el paciente anciano, tenemos que tener en consideración un montón de ítems. Probablemente sea muy importante la edad biológica. Hoy día tenemos marcadores en el laboratorio que nos pueden decir realmente cuál es la edad biológica de un sujeto, porque para 80 años hay sujetos que tienen diferentes edades. Y es importante también medir la fragilidad, pero faltan estudios con suficiente volumen de pacientes. ¿Qué evidencia tenemos con inmunosupresores? Muy poca. El sujeto anciano, que es el más frecuente hoy en día y el donante subóptimo, no se incluye en los ensayos clínicos. Este es el único que se ha hecho recientemente, en el 2019, pero es de los que he podido encontrar, que es el Senator, que lo que hacen es suspendieron esteroides a todos los enfermos mayores de 65 años con donantes también añosos al final de la semana 2, y en la semana 7 los aleatorizan a recibir ciclosporina con micofenolato o everolimus con micofenolato. De 200 y pico solo pudieron aleatorizar 77. Datos comparables entre función renal, en cuanto a función renal y rechazo, pero el N muy bajo, pero la discontinuación de los inhibidores de mTOR, 28% frente a un 0% en la rama de ciclosporina. Por lo tanto, nos tenemos que apoyar fundamentalmente en estudios de registro. Este es del potente registro americano, que estudia trasplantados entre 2002 y 2016, y entonces los que tienen acceso al Medicare, que son aproximadamente unos 50.000 pacientes, en el cual hay 15.000 ancianos, y entonces ven cómo ha sido la supervivencia a partir de los 6 meses, según el régimen inmunosupresor que hayan utilizado durante los primeros 3 meses, siendo el brazo de referencia anticuerpos deplecionantes de linfocitos con triple terapia. Si os fijáis, están todos los regímenes inmunosupresores menos tacrolimus, micofenolato. Parece que no lo utilizan en Estados Unidos o que deben de ir todos con triple terapia. Tiene un sesgo importante porque no sabemos qué muertes ni qué injertos se han perdido en los 6 primeros meses. Pero bueno, dicen que mayor de riesgo de pérdida del injerto cuando utilizamos tacrolimus sin antimetabolito, y mTOR con lo que sea y ciclosporina con lo que sea. Y también para la muerte. Pero ¿qué ha pasado con las muertes que han ocurrido en los 6 primeros meses? No se analizan. Este es un estudio ya más serio del registro europeo. El otro tenía 15.000 pacientes, este tiene 30.000 sujetos añosos, en los que comparan ciclosporina con tacrolimus, similar efecto en cuanto a muerte y a infecciones, pero más rechazo con ciclosporina. Y encuentran que los pacientes con tacrolimus tienen mayor riesgo de enfermedades por virus, fundamentalmente polioma, y de desarrollo de diabetes de novo. Del mismo estudio americano vuelven a coger a los enfermos y hacen un estudio para ver cuáles son los factores de riesgo de diabetes. Aquí ya consideran añosos a los mayores de 55 años. ¿Cuántos viejos estamos aquí? Y encuentran que factor de riesgo la utilización de inhibidores de mTOR. Belataceb en los metaanálisis también parece ser un fármaco protector del desarrollo de diabetes. Y hablando antes que hablábamos de la farmacocinética, medicamentos como pueden ser Envarsus, que produce muchas menos concentraciones picos que tacrolimus o que Advagraf, en este tipo de población pueden ser muy interesantes porque no vamos a tener tantos picos que van a ser mucho más deleterios en el paciente añoso que en el paciente joven. De hecho, este es un análisis de 3 ensayos clínicos que compara Envarsus frente a tacrolimus y mide un fallo de tratamiento que es muerte, pérdida del injerto, rechazo, pérdida del seguimiento, y se ve que Envarsus es especialmente bueno en sujetos con una edad por encima de los 65 años. Belataceb, a mí me encanta, qué pena que no nos dejen utilizarlo. Este es un ensayo de fase 3 randomizado en el que convierten a los pacientes de un régimen de inhibidores de calcinurina a suspensión y tratamiento con Belataceb. No diferencias en pérdida del injerto, ni en muerte, ni en rechazo, pero mucha mejor función renal en el grupo convertido a Belataceb y menos formación de anticuerpos. Este fármaco puede ser enormemente cómodo en los sujetos añosos. Se lo pinchan y no tienen que tomar pastillas. Además, en mi experiencia, los enfermos que tenemos con Belataceb
están normotensos, no tienen el colesterol alto, es que necesitan mucha menos polifarmacia que los que tenemos con otros tratamientos. Y hacen un análisis, pero fijaos, es que 39 pacientes en cada rama de este estudio, incluidos por encima de 65 años, que casi no vale para nada. Pero parece como que hay una tendencia a que Belataced es especialmente bueno en este tipo de sujetos. Se publicó un abstract en la ATC del 2021, que no lo he visto publicado, no sé, es que me gustaría poder analizar ese estudio, que también son enfermos añosos que convierten a Belataced minimizando o suspendiendo inhibidores de calcineurina. Lo hacen preventivo para mejorar la función renal, por neurotoxicidad o por problemas metabólicos, y encuentran una alta suspensión de Belataced por rechazo o infección, pero una mejoría de la función renal. Esto habría que analizarlo y ver exactamente qué pacientes son. Ensayos en marcha, pues parece que las casas comerciales ya se van dando cuenta de que aquí pueden encontrar una mina, y actualmente tenemos dos, uno que es minimizando IMTOR, FK minimizado más IMTOR frente a FK más EBPA, y otro que compara Envarsus y Advagrad. Bueno, es que el relojito pone nerviosa, ¿eh? Estoy ya seca. Bueno, en conclusión, los trasplantes añosos son un grupo heterogéneo, no todos los añosos son iguales, y su respuesta a la inmunosupresión puede variar ampliamente de unos a otros. Creo que es muy importante estudiar la edad biológica y la fragilidad para poder hacer perfiles que nos ayuden a saber qué fármacos tenemos que utilizar en cada sujeto. No existen ensayos clínicos en ancianos, lo que hacemos es extrapolar de los ensayos clínicos hechos en población joven, pero es muy probable que los ancianos respondan de manera diferente a la inmunosupresión que los jóvenes. Recordar que pueden presentar mayor exposición a inmunosupresores y más efectos secundarios, gastrointestinales con micofenólico, nefrotoxicidad y neurotoxicidad con tacro, infecciones con ambos, etc. Por mojarme un poquito, bueno, si yo tuviera un paciente de riesgo inmunológico alto o un donante muy subóptimo, creo que utilizaría timoglobulina, porque si en ese injerto se desencadena un rechazo, va a ser muy difícil que recupere una función renal normal. Las cuestiones, cómo se van a recuperar esos linfocitos en el tiempo y qué impacto va a tener la timoglobulina en la inmunosenescencia, sobre infecciones, desarrollo de tumores, etc. Entonces, mi consejo sería utilizar las dosis menores posibles y valernos de herramientas como puede ser el recuento de linfocitos y, si podemos, del recuento de CD4 para valorar si le pongo al día siguiente otra dosis o si se la alargo 2 días más o cómo le voy manejando. Y respecto a comorbilidades, diabetes, está claro que hay que evitar los inhibidores de mTOR, valorar en lugar de tacro o ciclosporina, suspender esteroides y quizá Belataced. En los de alto riesgo cardiovascular no hay ninguna pauta clara. A mí me gustaría probar Belataced a partir de los 6 meses sin inhibidores de calcineurina y probablemente también sin esteroides. Cuando los enfermos tienen antecedentes de tumores o tienen un tumor post-trasplante o una infección vírica, yo creo que están muy indicados los inhibidores de mTOR. De hecho, yo soy y siempre he sido una gran partidaria de estos fármacos, y creo que bien manejados, que el problema es el manejo y los efectos secundarios, nos pueden dar pues muy buenos resultados. Si hay sarcopenia, suspender esteroides, alteraciones neurológicas, evitar, minimizar tacrolimus, pensar en tacrolimus de liberación retardada y valorar inhibidores de mTOR. Y sobre todo que el tratamiento inmunosupresor no debe de ser fijo. El enfermo va cambiando durante el tiempo y tenemos que adecuarlo a su evolución. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo, mientras se animan, no sé si se ha mirado, siempre me ha fascinado el hecho de poner órganos pues, añosos en gente joven o jóvenes en gente mayor. El envejecimiento, la función de ese órgano, por ejemplo, un órgano joven que metes en una persona mayor, ¿se modifica? Sí, hay un estudio que muestra, o sea, coge
donantes jóvenes, entonces que se ponen a receptor añoso, receptor joven, ¿no? Entonces miran cómo es la evolución y se ve que durante los primeros 4 años es igual, receptor joven, receptor añoso, pero a partir del 5.º año en el receptor añoso se va perdiendo función renal a más velocidad que en el receptor joven y se habla de que probablemente sea por el envejecimiento. Es interesantísimo, es que esa cosa es, o sea, se envejece el órgano que has puesto. No es que es que está en un medio envejecido. Sí, en el medio, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Cuando no se hacen preguntas es que ha sido un rollo que no... No, no, es un tema muy interesante porque, como bien dices, es lo que estamos viendo ahora, es lo que estamos trasplantando ahora. Sí, quería preguntarte, en tu hospital, ¿cómo defines un paciente añoso? ¿A partir de qué edad lo consideras? ¿Y qué manejo hacéis en la práctica? A mí cada vez me parecen menos añosos porque me voy acercando a ellos. Por supuesto, para mí ya son todos jóvenes. Pero yo creo que a nosotros nos marca mucho, más que el receptor, el donante. Lo que sí hacemos en enfermos frágiles, bueno, utilizamos timoglobulina en caso de donantes muy malos, pero ponemos las menos dosis posible. Te puedo decir que a lo mejor las medias es de 2 miligramos por kilo en el total, porque vamos ajustando según linfocitos o según CD4, que yo creo que eso es que hay que hacerlo, porque si en ese receptor se injerta un rechazo, con las biopsias que vemos, es que va a ser muy deleterio, ¿no? Es un desastre. Sí, hay una pregunta. Hola, Ana, ¿qué tal? No sé quién eres, es que no te veo. Soy Moreso. Ah, hola, Paco. No, me ha gustado lo de la timo para el receptor mayor, porque es un tema que lo puse en la sistolia tipo 3, dosis reducidas como tú, pero en la muerte encefálica yo sigo utilizando Simulec. ¿Tú crees que realmente vale la pena a un receptor de 70 y pico de años que va a recibir un riñón de 70 y pico, una muerte encefálica, con un riesgo de necrosis tubular bajito, meterle con el berenjenal de la timo? ¿Y no sería mejor hacerlo con Simulec? Paco, yo creo que el Simulec no vale para nada. No, mira, es una revisión que hice, además es que la hice muy a fondo. Simulec se aprobó en ensayos clínicos contra ciclosporina y azatioprina. Creo que aporta muy poco y me gustaría que revisaras los datos de esos enfermos que estás tratando con Simulec con un protocolo que tuvieras anterior. Cada vez estoy menos convencida del valor de Simulec. De hecho, en nuestro hospital hemos dejado de utilizarlo porque me revisé todos los ensayos, pero todo lo que se había publicado, y llegué a la conclusión de que el comparador había sido muy malo. Es que es un fármaco que a mí, no sé, me parece que vale de poco. La Cochrane dice lo contrario, pero es igual. Ya, pero pero ¿tú has leído los ensayos clínicos con los que salió adelante? Me he leído unos cuantos y la revisión de la Cochrane. La revisión de la Cochrane, yo la analicé en profundidad y al final el comparador era azatioprina con ciclosporina. En la mayor parte de la... Es que me tocó contarlo en una SEN hace unos años y lo revisé a fondo. No se comparaban frente a tacromicofenolato, en absoluto, Bueno, que a ti te puede gustar. No es que me guste. No es que me guste. Quizá la pregunta la he hecho mal. Yo creo que más tranquiliza. Que trasplantarlos te tranquiliza darlo. Simulec, trasplantarlos sin timo, me refiero. Pero es que yo creo que unas dosis tan bajitas de timo como las que nosotros usamos, que es que son muy bajitas, que te sirven para unos cuantos días hasta que el riñón empieza a funcionar y ya puedes detectar mucho más precozmente un rechazo. Te estoy hablando, por ejemplo, de un riñón de asistolia tipo 2 que estás perdido porque no ves si la creatinina baja, para no sé la qué. asistolia tipo 2 y la asistolia tipo 3 estamos todos de acuerdo. Bueno, pues probablemente en una tipo 3 puedas empezar sin timo, pero nosotros les ponemos una dosis mínima, pero mínima no llega a 1 miligramo pretrasplante y luego si el riñón está funcionando vamos con terapia. Mi pregunta iba por la muerte encefálica. Iba por la muerte encefálica. No sé qué le he dicho. No, la muerte encefálica, a no ser que sea un riñón malísimo. Si es un riñón bueno hacemos triple terapia. No, si el riñón es bueno no. Nosotros... Sí, sin inducción. Nosotros somos unos pesados con los patólogos. Bajamos a ver todas las biopsias. Pretrasplante, claro. Una última pregunta, por favor. Pregunta corta y respuesta corta.
Sí, hola Ana, soy Marcos, por si no Sí, ves. te veo. Ah, vale. Es que a Paco, como me da la luz, Vale. no... No, cuando comparáis siempre lo de una cosa que me hace gracia, y tú has inducido algo en la charla, cuando comparáis donantes añosos con receptores añosos, siempre ponéis el corte de edad. Pero la edad biológica de un receptor siempre va a ser mayor que la del donante, probablemente. Se supone que el donante tiene menos comorbilidad. ¿Se han hecho estudios de comparación de eso? Es No, una que pregunta yo sepa, no. de inmunólogo que no sabe nada de Que yo clínica, sepa, pero- no. Pero creo que sería muy importante. Y también, si es que tenemos, ahora nos podéis hacer marcadores de edad biológica para que decidamos. Hombre, lo vemos por la pinta, pero... Bueno, Ana, muchísimas gracias. La verdad es que ha estado muy bien. Y pasamos a la segunda presentación de esta parte del curso, y que nos lo va a hacer Carmen Vinaixa, del Hospital La Fe de Valencia. Ella es hepatóloga, colega de Marina, trabajan juntas, y ella nos va a contestar a la pregunta: minimizar o eliminar inmunosupresión. ¿Es el hígado un órgano inmunológicamente privilegiado? Esperamos respuestas. Buenas tardes a todos. Soy Carmen Vinaixa de Valencia y bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio hablando ahora del hígado y espero poder responder alguna pregunta, aunque no es del todo fácil. En principio tenemos que, bueno, las funciones hepáticas, como todos sabéis, es principalmente metabólica. El hígado interviene en el metabolismo de las proteínas, de los lípidos, del metabolismo glucídico. También es un importante órgano, pues, neutralizador de toxinas y detoxificador de alguna forma, pero también tiene importantes funciones inmunes, ya que es uno de los primeros pasos en la respuesta a infecciones que llegan al hígado y también en respuesta a las toxinas exógenas que le llegan por la circulación portal. Yéndonos un poquito atrás, en 1969 fue una de las primeras veces en el que el señor Roycal ya nos dijo que los hígados trasplantados a cerdos que no estaban relacionados, no estaban relacionados y aquí había un mismatch de HLA, no presentaban tasas elevadas de rechazo y que además no necesitaban usar dosis elevadas de inmunosupresión, con lo cual hace ya bastantes años que se va diciendo que el órgano pues, tiene ciertos privilegios inmunológicos. Más adelante, en los años 80, seguía habiendo reportes que apoyaban esta teoría, en el que se vio que después de trasplantar el hígado, trasplantarse después un injerto cutáneo, este no se rechazaba en ratones, también en ratas, y parece ser que de alguna forma el hígado protegía a ese segundo injerto que se hacía. Posteriormente también se vio con trasplantes cardíacos. Así pues, parece que en el hígado, en lugar de inclinarnos hacia el rechazo, puede que nos inclinemos hacia un cierto estado de tolerancia. En condiciones basales y homeostáticas, esta hipoinmunidad o tolerancia puede favorecer que haya menos respuesta hacia los antígenos que llegan a través de los alimentos, hacia antígenos derivados de los microbios y facilita de alguna forma la aceptación de los órganos en el contexto del trasplante. Sin embargo, en condiciones patológicas o inflamatorias puede llegar a ocurrir todo lo contrario y esta hiporrespuesta se puede asociar, por ejemplo, a que el hígado es un ambiente favorecedor para metástasis de tumores, para el establecimiento de infecciones virales crónicas, por ejemplo. Y todo este favorecimiento de la tolerancia hepática de la que vamos a hablar puede estar favorecida, en primer lugar, por ciertas características anatómicas. El hígado es un órgano muy voluminoso, el más voluminoso del cuerpo, supone el 2% de nuestro peso y además tiene un aporte vascular muy particular, ya que tiene un doble aporte, el que le llega de la vena porta y el que llega a través de la arteria hepática. La gran mayoría llega a través del sistema portal, cerca de un 80%, y el resto a través de la arteria hepática. Así, 1,5 litros de sangre circula por el hígado cada minuto, lo que supone un 30% del volumen total. Además,
El 15% del tejido hepático no está formado por los hepatocitos, por las células parenquimatosas, sino por otras células no parenquimatosas del espacio extracelular, como las células sinusoidales en su gran mayoría, y también las células de Kupffer o las células estrelladas, de las que hablaremos también más adelante. Y todas ellas, además, pueden actuar como células presentadoras de antígenos no profesionales. Como veíamos, el doble aporte vascular del hígado, pues a través de la vena porta llegan sobre todo patógenos y alimentos a través derivados de la circulación portal. Por lo tanto, los lipopolisacáridos, por ejemplo, llegan rápidamente a través de la vena porta al hígado, y a través de la arteria hepática llegan otros marcadores de infección sistémica, anticuerpos, y en los sinusoides la circulación es muy lenta, lo que permite un contacto estrecho con las células endoteliales, con las células de Kupffer o macrófagos, etc. Así pues, la inmunología hepática queda constituida ya no solo por los linfocitos residentes hepáticos, que son relativamente abundantes. De ellos destacar que en el hígado predominan más los linfocitos T que los linfocitos B, a contrario de lo que ocurre en la sangre periférica. Así encontramos casi 1 millón de linfocitos en solo 100 gramos de tejido hepático. Pero además todas estas otras células, como las células sinusoidales endoteliales, las células dendríticas, las células de Kupffer y las células estrelladas, todas ellas tienen funciones inmunes dentro del hígado. Todas pueden actuar como células presentadoras de antígenos, y todo esto influye en este microambiente inmunológico que se forma dentro del hígado. Las células sinusoidales son las más abundantes de las no parenquimatosas del hígado, regulan el paso entre la luz sinusoidal y el espacio de Disse que se forma entre los hepatocitos y la luz sinusoidal, y son unas primeras centinelas inmunes. Como ya he dicho, actúan como células presentadoras de antígenos, sobre todo en la presentación cruzada de antígenos exógenos, y expresan en su superficie varios marcadores y receptores que intervienen en sus funciones. No voy a entrar muchísimo, ya que mi punto de vista es más clínico, pero vamos, seguimos adelante. Las células dendríticas hay de 2 tipos fundamentalmente, las plasmocitoides y las mieloides, y aunque estas serían las que son las células presentadoras de antígeno profesionales, en el hígado su desarrollo queda un tanto inmaduro en condiciones basales, cuando no hay inflamación, y no activan los linfocitos T de una forma tan eficiente. Por tanto, son linfocitos T que funcionan a medias, digamos, y que no se dedican a destruir hepatocitos ni patógenos, salvo que haya una inflamación. Como os he marcado, la interleuquina 10 es muy abundante en el microambiente hepático, que es una citoquina más bien inhibidora y contribuye a todas estas funciones. Las células dendríticas son de las que también secretan interleuquina 10, entre otras funciones. Las células de Kupffer o macrófagos suponen el 80% de todos los macrófagos que tenemos en nuestro organismo, y tienen funciones también importantísimas a nivel inmunológico. En la cirrosis, en las que ya la función hepática está deteriorada, vemos que están disminuidas, de ahí probablemente, es uno de los mecanismos en los que influye que haya tantas infecciones en los pacientes con cirrosis, y también actúan como células presentadoras de antígenos no profesionales. Tras contacto con el lipopolisacárido liberan citoquinas proinflamatorias, también interleuquina 10. Y es fundamental hablar de las células T reguladoras. El fenotipo mejor descrito es el CD4 o CD25, y son células T que son fundamentales en generar tolerancia y que son muy abundantes en el microambiente hepático. Estas actúan por diversas formas, tanto directas como indirectas, y un poquito para ver a modo de resumen, hay varios mecanismos que intervienen tanto en la tolerancia como en el rechazo en modelos preclínicos. La interleuquina 10, como hemos dicho, es muy abundante en el microambiente hepático y favorece también la regulación de las células T helper 1, que son más bien proinflamatorias, hacia un fenotipo de T helper 2 y T reguladoras,
y que contribuyen todo ello a la tolerancia hepática. Así pues, podéis ver a modo de resumen que tanto los hepatocitos incluso como las células sinusoidales, las células de Kupffer, las células estrelladas, todas actúan como células presentadoras de antígeno no profesionales que no secretan moléculas coestimuladoras que ponen en marcha todo el proceso inflamatorio que podría llevar a un rechazo, que las células dendríticas se quedan a nivel del desarrollo más bien inmaduro, y todo esto contribuye a la tolerancia hepática. A modo de resumen, bueno, como ya hemos comentado, la producción de moléculas reguladoras, la disolución de anticuerpos, también el efecto atenuante de la gran masa que supone el tejido hepático en absorber todas las moléculas, todo contribuye a la tolerancia hepática. También la expresión constitutiva reducida de antígenos HLA de clase 2, de hecho predominan más los de clase 1, y la presencia aumentada de células hematopoyéticas con propiedades inmunorreguladoras como las células T reguladoras y las células dendríticas inmaduras. También se han propuesto otros mecanismos como la eliminación de clones efectores y el microquimerismo en contribuir en esta tolerancia hepática. Así pues, en trasplante hepático, ¿qué es lo que vemos? En primer lugar, antes del trasplante existe una disfunción inmune en los pacientes con insuficiencia hepática, con cirrosis, tanto en el sistema inmune innato como en el adaptativo, en el que interviene enormemente el aumento de la permeabilidad de la barrera intestinal y la inflamación sistémica. Y esto tiene también impacto en el post-trasplante, ya que vemos tasas más elevadas de infección en el primer año post-trasplante. Al menos el 80% de los receptores de trasplante experimentan al menos una infección durante el primer año. Pero bueno, todos estos privilegios inmunológicos se han traducido en que, bueno, decimos que el receptor hepático necesita menos cantidad y menos dosis de inmunosupresores, que además puede favorecer la aceptación de otro órgano trasplantado simultáneamente, como el riñón o el hígado, y que el rechazo hiperagudo o el mediado por anticuerpos preformados en hígado es prácticamente inexistente siempre que este sea ABO compatible. Además, también existen tasas reducidas de rechazo crónico. En el caso del hígado es un problema que diría que no tenemos. Esto es así, quedó establecido hace ya más de 15 años en el registro americano el efecto del HLA en trasplante hepático, en el que se vio, ya veis, con un número muy amplio de pacientes, que el mismatching de HLA no tenía impacto en la supervivencia del injerto de un primer trasplante. Obviamente excluyeron los retrasplantes y la verdad es que desde entonces yo nunca he visto hacer un matching de HLA en trasplante hepático desde hace 15 años. Entonces, la tolerancia operacional es lo que se ha llamado a una función estable del injerto en un paciente en el que no toma nada de medicación inmunosupresora, sin que se detecten respuestas inmunes deleterias y sin que exista ningún déficit inmune. Durante al menos 12 meses, en la mayor parte de los estudios lo han definido así, como en al menos 12 meses sin inmunosupresión y una función estable, podemos hablar de una tolerancia operacional. Esta puede ser espontánea, que típicamente aparece de forma tardía, muchos años tras el trasplante, o puede ser inducida de forma más temprana con algunas terapias. La tolerancia operacional, por tanto, puede ser de dos tipos, o más bien hay dos mecanismos que la pueden generar. La deplectiva, en la que se da una depleción de células inmunes en el timo mediante una selección negativa, o la reguladora por una downregulation de la respuesta efectora de los linfocitos T con una selección positiva. Esta es espontánea y además es selectiva, a diferencia de la tolerancia que induce o más bien la inmunosupresión inducida por la medicación, es una tolerancia solamente al injerto. Estos son los mecanismos de la tolerancia inducida, la selección negativa en la que se deplecciona de las células T del donante en el timo y la selección positiva en el que se disminuye la cantidad de células T del donante. En esta tabla podéis ver resumidos la mayor parte de ensayos en los que se ha intentado la retirada de inmunosupresión en trasplante hepático. Como podéis ver, las tasas en trasplante hepático adulto están en torno a un 18-20%, aunque el rango es muy amplio, desde un 8 hasta un 62% en algún estudio. Y de aquí ya se
ya se deja ver que los estudios son muy heterogéneos en sus definiciones, muy heterogéneos también en el tiempo de seguimiento, entre 1 año y 7 años más o menos, todos ellos. También tener en cuenta que la mayor parte de estudios se han realizado en donantes cadavéricos, hay muy poco estudio en donante vivo. Y bueno, que en los niños, en los pediátricos, la tasa de tolerancia es superior, probablemente porque se introduce el aloantígeno a un sistema inmunitario que es más inmaduro. Hay varios factores predictores que se han asociado al desarrollo de tolerancia. Los factores clínicos más importantes son el tiempo que ha pasado desde el trasplante, la edad en el momento del mismo y el sexo masculino. Y también otros factores histológicos que podemos observar en las biopsias. En cuanto al tiempo desde el trasplante, en este estudio de Benítez, perdón, que me he comido la referencia, se incluyeron casi 100 pacientes en los que se incluyeron ya después de 3 años después del trasplante y se vio que 41 de ellos llegaron a ser tolerantes. Además, se comprobó que seguían con una buena función hepática realizando biopsias 3 años después de haber discontinuado el tratamiento. Los factores que se vieron asociados al desarrollo de tolerancia fueron, como hemos dicho, el tiempo del trasplante, pero también la edad, la que aquí dividían en mayores y menores de 49 años, y el sexo masculino. En este otro estudio, en el que se intentó retirar la inmunosupresión, pero mucho antes, entre el primer y segundo año post-trasplante, como podéis ver, al final solamente 10 pacientes de 77, es decir, un 13% de la cohorte, lograron estar sin nada de medicación, mientras que un 67% consiguieron reducir la dosis a la mitad. En cuanto a la edad, me ha gustado esta gráfica, no solo porque estemos en un foro lleno de nefrólogos y no de hígados, sino porque creo que refleja bastante claramente que con la edad del receptor, a mayor edad, menor tasa de rechazo. Sin embargo, a mayor edad del donante, como comentábamos antes, pues además de que sabemos que se asocia con mayor daño de isquemia-reperfusión, se puede también asociar con más rechazo. En este estudio también quisieron mirar la edad en la tolerancia, es muy reciente, incluyeron unos 140 pacientes y dividieron en 2 grupos según la edad, en mayores y menores de 60 años. Sin embargo, pues pensando lo mismo, que en pacientes más mayores van a necesitar menos inmunosupresión. Sin embargo, en los pacientes mayores de 60 años que llevaban menos inmunosupresión no encontraron ninguna diferencia en las tasas de rechazo ni de la supervivencia, tampoco en otros efectos derivados de la inmunosupresión como las tasas de infecciones o de neoplasias. Existen también muchos factores moleculares en los estudios, como el aumento de linfocitos T reguladores, el aumento de linfocitos B en sangre y otra serie de linfocitos, además de varias firmas genéticas, tanto en sangre periférica como en tejido hepático. Van saliendo cada vez más estudios, todavía en fase muy preclínica, que nos pueden ayudar a predecir qué pacientes van a poder desarrollar tolerancia o no. Destacar también que de todos estos paneles genéticos, está siendo bastante interesante que hay una importante representación de genes relacionados con el metabolismo del hierro, ya que a mayor inflamación, mayor aumento de la pcidina y menos hierro que queda libre para que lo puedan utilizar los patógenos en inflamar. Así el eje pcidina-hierro la verdad es que está saliendo como un posible regulador de la activación y función de los linfocitos intrahepáticos en varios estudios. Sin embargo, el minimizar la inmunosupresión pues, también tiene sus riesgos y aunque estamos siempre obsesionados de alguna forma por minimizar efectos secundarios de la inmunosupresión en bajar las dosis, pues hemos de tener en cuenta que esto no siempre es tan sencillo. En este estudio reciente también encontraron que un 17% de aquellos pacientes a los que se les había reducido la inmunosupresión y tenían transaminasas normales sí que presentaban daño hepático a lo inmune. En este otro estudio, en el que utilizaron además el score Pirche, que relaciona la supervivencia del injerto con los DSA, vieron que en 41 pacientes que no llevaban anticalcineurínicos, el 22% de ellos presentaban una biopsia normal, y además esto se asociaba positivamente con el score estudiado. Sin embargo, aunque ahora en trasplante hepático estamos cada vez más midiendo los DSA, probablemente los entendemos muy a medias todavía,
y bueno, aunque probablemente se desarrollen como consecuencia de un rechazo agudo y que puedan aparecer también, como vemos en este estudio, eran más frecuentes en pacientes en los que se había minimizado la inmunosupresión y en aquellos que se había eliminado totalmente. El significado de todo esto todavía creo que no lo tenemos demasiado claro. Hemos hablado también previamente del cell-free DNA en esta reunión y bueno, es un marcador no invasivo del daño del injerto, que lo más interesante es que aparece de forma más temprana que la elevación de enzimas hepáticas o que la elevación de la creatinina, y además es interesante porque nos puede ayudar a distinguir entre el DNA del receptor y el del donante, y probablemente vamos a hablar mucho más de esto en el futuro y tenga aplicación en este sentido. Hay varios ensayos en marcha, estos son solo algunos, en cuanto a minimizar y eliminar inmunosupresión en pacientes con trasplante hepático. Como podéis ver en el centro, los criterios de inclusión clásicos siempre habían sido pacientes muy seleccionados, muy estables, al menos 3 años después del trasplante, con función hepática normal, con biopsia normal, sin ningún antecedente de rechazo, sin ninguna enfermedad inmunológicamente mediada, sin comorbilidades. Y en el futuro, sobre todo el LIFT, está utilizando biomarcadores para orientar qué pacientes podrán ser candidatos o no a inmunosupresión, porque pese a que es lo que podría ser deseable en todos, no en todos va a ser posible. Y por último, la tolerancia también la podemos inducir con varios tipos de terapia, por infusión de células madre, sobre todo del sistema hematopoyético, infusión de células dendríticas reguladoras o de células T reguladoras. En este sentido, también hay varios ensayos que están en marcha, estos son solo algunos, y probablemente en un futuro, gracias a lo que hemos aprendido de la inmunología hepática, pueda servir no solo para la tolerancia del trasplante hepático, sino también de otros órganos. Y bueno, para concluir, antes de que el relojito nos alcance, el hígado sí que es verdad que tiene muchas funciones inmunorreguladoras, en parte debido a su anatomía y a su aporte vascular, y también por el microambiente que se genera, que es promotor de la tolerancia, que hasta un 20-30% de receptores de trasplante hepático pueden alcanzar una tolerancia operacional espontánea, pero siguen siendo un grupo muy seleccionado y en el que hoy por hoy, para predecir, lo único que tenemos son los mismos factores clínicos que conocemos desde hace algunos años, que son la edad al trasplante y el tiempo que ha pasado desde el mismo, por lo que necesitamos biomarcadores que nos orienten en esta tolerancia y también el desarrollo de otras terapias inductoras de tolerancia. Gracias por vuestro tiempo. Gracias. ¿Preguntas de la sala? Sí, Jordi. El único hepatólogo de la sala. Ya va llegando el micro. Felicidades por la charla, Karen. Yo creo que no, está claro que el hígado, ¿no? Ahora que somos tú y yo con Marina los únicos hepatólogos en la sala, el hígado es mucho menos inmunogénico que el riñón, pero no es este lugar maravilloso donde a veces salen en los papers, ¿no? Todos estos estudios de inmunosupresión son una superselección. Solo el 10% de los pacientes cumplen criterios para entrar. En el estudio de Benítez, por ejemplo, los pacientes que fueron tolerantes eran sobre todo aquellos que llevan más de 7-8 años trasplantados, y ya era la selección de los que solo iban con micofenolato. Cuando se ha empezado a hacer el LIFT, se ha visto que 1/3 de los pacientes tienen lesión aloinmune. De los pacientes estables, que aparentemente no tienen nada. No pagamos el precio que los renales, pero tiene un precio. Y los resultados preliminares no publicados del LIFT es que todos rechazan cuando no se tienen esos criterios de superselección. O sea que quizá es mucho mejor que los otros órganos, pero yo no sé si en el fondo... Sí, en la realidad seguimos necesitando inmunosupresión en la gran mayoría, pero sí que es verdad que, bueno, que hay un grupo muy selecto en el que podemos ir dejando de darles... Si puedo hacer un comentario, lo cierto es que el problema con la tolerancia del hígado es que al final, como no tenemos de momento marcadores realmente, pues como en todas partes, todos estos marcadores que se están estudiando, que nos lo digan
realmente en la práctica clínica se intenta hacer esta retirada de inmunosupresión cuando ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, el beneficio de esa retirada de la inmunosupresión cuando han pasado 10 años desde el trasplante, pues tampoco es muy llamativa, porque ya todas las complicaciones que se han derivado de toda esta medicación inmunosupresora ya se han producido. Pero sí que es cierto que en la práctica clínica retiramos de forma habitual inmunosupresores cuando han pasado 10, 15, 20 años del trasplante. Yo creo que el concepto de la tolerancia operacional, el problema es que es cero inmunosupresión y que a lo mejor no hace falta. A lo mejor podemos traer a los pacientes con dosis súper minimizadas, ¿no? Muchos pacientes van con dosis a veces indetectables del fármaco, pero llevan el fármaco y con eso sí que se mantienen bien. Marcos. Mismatch HLA en la selección de los pacientes, pero también es cierto que, como habéis apuntado, hay un cierto grado de aloinmunización y se conoce, y eso los nefrólogos ya lo empiezan a emplear, que los mismatches de EPLETS de HLA, vamos a un nivel de definición mayor, sí que influyen en el trasplante hepático. Nosotros hemos descrito que los mismatches en HLA-C, concretamente, se relacionan con una mayor incidencia de rechazo mediado por células T, con lo cual es cierto que el hígado es mucho menos inmunogénico que otros órganos. También es cierto que ese nivel de operancia toleracional contribuye o facilita que, por ejemplo, los pacientes con trasplante hepático en la vacuna de COVID hayan respondido perfectamente y fueran como población normal, estamos hablando en términos generales. Y también es cierto pensar que hay que empezar a valorar los parámetros de aloinmunización en su estricto sentido. Es menos inmunogénico, pero hay pacientes en los que hay que valorarlo, y pasa un poquitín como ha ocurrido en trasplante de pulmón. En trasplante de pulmón, la urgencia vital hace que no miremos el HLA, salvo en situaciones muy concretas, pero sí que lo usamos para la monitorización post-trasplante. Por lo tanto, yo creo que tenemos herramientas, es menos inmunogénico, pero sí que mirar ciertos factores y emplearlos en aquellos pacientes que tienen utilidad puede ser de interés. Gracias. Sí, gracias por el comentario. También estuve leyendo del HLA-C y es verdad que probablemente tengamos que individualizar mucho más y saber o ir un poquito más orientados de qué pacientes lo pueden necesitar y cuáles no. Una pregunta muy corta. Sí, yo tengo otra también. No pasa nada. Pues, bueno, la pregunta es si hay que biopsiar todos estos pacientes que retiramos la inmunosupresión, porque lo hacemos en la práctica clínica, si deberíamos hacer una biopsia al cabo de un tiempo, aunque las transaminasas y la analítica hepática sea estrictamente normal. El problema es que las transaminasas no son un biomarcador perfecto, son muy poco sensible y también muy poco específico. Entonces, si no biopsiamos, realmente vamos bastante a ciegas. A falta de que tengamos biomarcadores mejores, en los ensayos sí se biopsia, y si no biopsiamos podemos estar ante algún problema y no saberlo. Nosotros los nefrólogos, cuando tenemos un paciente hiperinmunizado, es un problema, que se retrasplante, etcétera. Cuando es un trasplante hepatorrenal, nosotros estamos encantados de la vida, porque el crossmatch, es que vosotros creo que lo empezabais a mirar porque le poníamos un riñón, pero si no, ni lo miraríais, ¿no? Y hemos visto que el crossmatch se negativiza incluso antes de ponerle el riñón, o sea que realmente es maravilloso, ¿no? Vosotros, ahora que tenéis más retrasplantes, tenéis más hiperinmunizados, ¿o habéis cambiado la política o seguís igual que los anticuerpos no sirven para nada antes del trasplante? No sirven para mucho. Es verdad que algún caso hay de rechazo humoral, cada vez igual es porque lo miramos más o lo diagnosticamos más, algún caso aislado que nos acordamos perfectamente de cuál es, porque son 3 o 4 en los 100 y pico del año que se hacen, pero muy poquito. Qué suerte. Había una última mano levantada. Sí, muy cortito. Y hola, Carmen, gracias por la presentación, excelente. Y es preguntarte por la expresión génica, ¿no? Lo hablábamos, los biomarcadores de perfil de expresión génica, y así como lo hablábamos en riñón, pues en hígado, pues también ya se ha identificado, no, saber un poco tu opinión al respecto. Sí que van saliendo cada vez más firmas que se asocian con la tolerancia y más microarrays de microRNAs que se pueden utilizar. Y es verdad que aún están en fase muy preclínica, pero sí que hay varios reportes ya y probablemente, pues ojalá, los tengamos más disponibles en un futuro para orientarnos.
Pues muchísimas gracias de nuevo, Carmen. Vamos a pasar a la última presentación, que será sobre falta de adherencia al tratamiento inmunosupresor. ¿Sabemos detectarla? The presenter, I think she's online, it's Sabine Valenta from Switzerland. Yes. ¿Sabéis si la tenemos online? ¿Está? Ah, sí, okay. Hello, Sabine, can you hear us? Yes, I can hear you very well. Can you hear me? Yes. Thank you very much for the invitation, and I hope you can see my presentation right now. Yes, Sabine, we can see you. I just want to introduce you. Sabine is a doctor of public health. She works at the Department of Public Health at the University of Basel, and her research is mainly focused on nursing science, public health, and very importantly, I guess, for this talk, on quantitative and qualitative social research. Thank you for presenting today at our transplant meeting. Thank you very much for the introduction. I hope you can hear me and you can see my presentation right now. Yes, yes. In the presentation modus. Yes. Okay, so I will go on. Thank you very much for the invitation, and I send a lot of greetings from Switzerland. I'm located in Switzerland today, just virtually with you, but I hope you can see and understand everything from my presentation right now, and I will talk about lack of adherence to immunosuppressive treatment. Do we know how to detect it? I was already introduced, so I'm a postdoctoral research fellow from the University of Basel in Switzerland, and I'm also working as an advanced practice nurse in the clinical setting, especially with stem cell transplanted patients. So on the first slide here, you can see an overview of a blister collection of a transplanted patient's recipient who has to take more than 4,000 pills per year. So meaning or highlighting that transplant patients have to adhere to a complex medication management. That's why a lot of research groups and committees say that medication adherence should be the fifth vital sign in transplant care for our patients. So that's why today I will talk about three main topics: about medication adherence management, the current state of science; secondly, about medication adherence measurement methods and interventions; and I will give you a short input about our overview about our ongoing intervention trial out of our daily clinical practice, our SMILE project, where we are currently have implemented and evaluating an eHealth facilitated integrated care model, which is also focusing on medication adherence management for stem cell transplanted patients. So medication adherence management, the current state of science. According to the adherence-based taxonomy definition, medication is defined, or is the process by which patients take their medication as prescribed, and the patient's behavior, such as taking medication with, and if it's agreed or corresponds with the agreed recommendation. And based on this definition, it consists of three interrelated phases. Phase one is the initiation phase, phase A. So if patients start to take the medication, or especially the immunosuppressives, yes or no. The second phase is the implementation phase. So if patients implement the medication intake correctly in their daily lives, or if they take, for example, extra doses or not. So it's depending on the dosing history. And the third phase, phase C, is the persistent phase. So if patients continue or discontinue the treatment as prescribed, so it's a time to event measurement. And from a lot of studies, we see that there's a high level of non-adherence, especially to immunosuppressive medication after the transplantation, with a high variation up to nearly 70%. And we know that the implementation phase is more prevalent as the initiation or the persistent phase.
Out of a huge study from Switzerland, the Swiss transplant cohort study, where the evolution of medication non-adherence from pre-transplant to 7 years post-transplant in several solid organ transplanted patients has been explored on a questionnaire. So in this study, more than 3,000 participants have been assessed in their medication adherence, or better to say their non-adherence. So if they have missed a dose of immunosuppressive medication during the last 4 past weeks, so kidney, liver, lung, and heart transplant patients. And here we see that patients from pre-transplant until 84 months after the transplantation are mainly non-adherent pre-transplant in the pre-transplant phase. We see the lowest level in heart transplant patients in the Swiss population, and the authors assume that this is because there's an extensive pre-transplant self-management support for this population. We know that from this study that when patients are pre-transplant non-adherent, it can be a predictive factor for post-transplant non-adherence. The non-adherence increase from until the timeline post-transplant phase, and liver transplanted patients show the highest non-adherence rate due to several risk factors on the individual basis, on context factor level basis. So what does it mean exactly? We know that there are multi-level factors which are associated with medication non-adherence in transplantation. Factors that can help to identify patients at high risks are, for example, male patients, non-white ethnicity, patients who are lower educated and have a lower self-efficacy, patients who have negative medication beliefs, poor perceived health attitudes, and also non-adherence to appointments, and if they take their immunosuppressive only once per day. These are factors that can be identified for patients at high risks. We also see high risk modifiable factors on multi-level levels. On the micro level, if patients have low social support, if they live alone, and if they do not have any support to read health-related materials. On the middle level, we also know that when clinicians fail to support adherence interventions or self-management to patients, if they are rather smaller centers, and if patients or clinicians are dissatisfied with the care provided. These can also be reasons for non-adherence or influence non-adherence for the patients. On the macro level, if the patients have to pay for their immunosuppressives on their own. So we know that there are implications of non-adherence. So if patients are non-adherent to the immunosuppressive, there are poor clinical outcomes, such as higher rate of late acute rejections, more chronic rejections, higher graft loss or with a graft versus host disease, and higher mortality. And also several studies show that there are poor economic outcomes when patients are non-adherent. So one study has shown that it generates in the United States more than 12,000 medical costs compared with highly adherent patients 3 years after renal transplantation. So again, medication adherence should be seen or can be seen as a fifth vital sign in transplant care, which should be carefully assessed and managed for transplanted patients. So my second part or point is to talk about medication adherence measurement methods and interventions. Medication adherence measurement methods. Measurement methods can be positioned along two axes, from limited information ranging to richer data, or from biased methods to more reliable methods to measure medication adherence. Reliable methods are when we can, for example, directly observe the therapy when patients
take their medication. We can directly observe them, or we can count the pharmacy refill data. More limited information and more biased information are when we distribute or collect data retrospectively via questionnaire, for example, or via pill counts. More rich data, but which can be biased and also burdensome for patients, are to fill in, for example, patient diaries on a paper version or electronically. And more reliable methods and more richer data are, for example, when we collect medication adherence automatically via electronic monitoring systems, such as electronic monitoring dosing histories, or such as small buttons or pills. But we also know that a combination of different methods increase the sensitivity of the assessment and of the adherence to a specific medication. So what kind of medication adherence interventions and methods are there to support the patients and also clinicians and the macro level to support the medication adherence? So on the patient level, we know when regular assessment can help them to support the medication adherence. Education is very important, but it should not be provided alone. So it should also focus on behavioral strategies, goal setting, and action planning together with the patients. And we know education with behavioral strategies in combination with e-health support can support the patients and the clinicians, but which should always be user-friendly and centered to the needs and to the end users. It is also very important to involve caregivers or lay persons around the patients to educate them and to support them in the medication management, because we know that family caregivers are very often involved in the medication management after transplantation. On the meso level, a continuity of care is very important, and a team skill mix and different competencies to support the patients. And on the macro level, it's important to have a focus on policy initiatives to reduce costs for the patients, and also to provide resources to implement adherence interventions at the patient, micro, and meso levels. What about behavior change techniques to support patients and their medication management? After transplantation, a study has shown, which has implemented an intervention to support the patients and their medication management, have shown that when we can restructure the physical environment for patients, if the patients receive prompts or alarm cues when to take the medication, especially immune suppressive medication, and when they have social support, they are more likely to be adherent to their medication management and immune suppressive intake on a daily basis. Based on a policy statement from the American Heart Association, it was also highlighted that improving medication adherence is highly dependent not only on the patient's, family, and clinicians' ability, but also on how well interventions can be implemented into our routine daily practices and facilitated for care providers. So that's why at our university and our hospital, we are applying implementation science aspects to really translate a specific public health intervention and also medication adherence interventions from trial world best evidence to real world evidence in order to bridge the gap between these two phases and to directly promote the systematic uptake of research findings into direct practice, and finally to improve the quality and effectiveness of health services and care. And now I will give you an example how we are currently doing it within our ongoing SMILE project, how we're translating specific intervention support, focus on medication adherence in
clinical practice, which is facilitated by health and applying implementation science aspects. So the SMILE project stands for an integrated model of care for allogeneic stem cell transplantation, which is facilitated by an eHealth component. Our principal investigator is Professor Dr. Sabina de Geest. So the overall aim of our project is, or was, and is to develop, adapt, implement, and evaluate an integrated model of care for stem cell transplanted patients until 1 year after the stem cell transplantation, with the primary outcome to reduce rehospitalization rate. We have several secondary outcomes, and here we are also supporting and measuring medication adherence in this population, next to healthcare utilization costs, treatment burden, quality of life, survival, and rehospitalization-free survival rate. And here, in order to develop and further adapt to this integrated model of care, we have applied, or we have married specific science, so out of computer science, implementation science aspects, and behavioral science aspects to support the patient in their daily medication management. So what does it mean exactly? What are we doing? What are we providing for our patients? So patients who are receiving a stem cell transplantations receive two main new components: the technology component in SMILE app and a monitoring phase, where patients can enter specific signs, symptoms, and health behavior, such as well-being, temperature, and with a focus on medication adherence, and if they have specific symptoms after the transplantation, which are directly transferred to the new human role advanced practice nurses who have an overlook of the values. We are also providing 12 face-to-face visits during the in- and outpatient follow-up care until 1 year after the stem cell transplantation, with a focus on monitoring and follow-up, infection prevention, medication adherence, and physical activity. And here, highlighted in blue, you see that we are collecting medication adherence with the SMILE app, and also providing face-to-face intervention modules with a focus on medication adherence. Here you can see how the SMILE app looks like. With a start screen, we are asking for their well-being, and here, very importantly, we are asking on a daily basis if they have taken their immune suppressive correctly, yes or no, and if they have taken any other medication correctly on a daily basis. As I've said, they can also insert their specific vital signs if they have any symptoms, and they have a lexicon to read upon specific symptoms and how to react upon specific symptoms. Here you can see how the advanced practice nurse team in our transplant center has an overview about the incoming values, for example, the blood pressure. If they are occurring any symptoms, we can directly see the symptoms. And here you can see translated example about how we see if patients have taken the immune suppressive, if they have taken it, if they have not taken it, or if they have skipped the question. If we see that patients do not take the immune suppressive on a daily basis, reported via SMILE app, we directly contact the patient and ask what was wrong, or if we can support anything in taking the immune suppressive correctly on a daily basis. We are also providing medication adherence face-to-face visits, starting in the inpatient setting until 1 year after the stem cell transplantation, with specific theme cards and inputs about goal setting, action planning, education, how to take the immune suppressive correctly on a daily basis, and if there are any barriers, to overcome these barriers in order to take the medication correctly. We are currently evaluating this new model of care in 2 participating centers in a so-called hybrid implementation design in randomized control trials. So patients are randomized to a control and to the intervention group, where in both groups we are assessing specific effectiveness outcomes, also medication adherence and intake,
and also implementation outcomes until 1 year after the stem cell transplantation. We are recruiting in 2 participating centers in Germany and Switzerland. In Freiburg and Breisgau, Germany, the trial and recruitment rate is already finished, and we will maintain this new integrated care model for our patients. And in Switzerland, we are recruiting much more faster than expected, and are nearly finalizing our recruitment rate, and will have our first effectiveness outcomes this summer, respectively next summer 2023. So what we have learned so far, medication non-adherence is common and associated with negative outcomes. It should or could be a fifth vital sign, and a combination of specific or different methods can increase the sensitivity of assessment and support for patients. It's a very complex intervention which should be followed on a regular basis and on a continual basis, and should not only education but also it's helpful to provide behavior change techniques and to involve the patient's network and or family caregivers. What we know from literature and what we also see in our project, that eHealth can support the patients, but it should not be provided alone, but as a part of an integrated care model. So if you want to have more information about our SMILE project, you can visit our website or contact us. And now I'm saying thank you very much for your attention. And I'm very happy to answer any questions. Questions, preguntas? I have a couple of questions. Can you hear? Yes. I saw that you said that the use of just one single medication per day is associated with lack of adherence. I personally, for a long time, we were taught that it was better to use less pills to facilitate adherence. So I was a bit surprised by your comment. We know from some studies that when patients take the medication only once per day, it's the chance is higher that they start to forget to take it, the medication. Especially, for example, for immunosuppressive medication, when they start to take it only once per day, and at the beginning they take more higher doses, as we know, or twice per day. It can be a predictive factor that they start to forget to take the medication when they just take it once per day. And thank you. So I guess I've been wrong for many years. I'll have to, because we've been, for a long time we switched from, for instance, in terms of medication, we switched from tacrolimus twice a day to tacrolimus once a day, and in fact one of the major endpoints of switching our patients was to facilitate the adherence, so perhaps this was not the right decision. And my second question is, what do you do with we have in at least in liver transplantation, and I think kidney is even worse, there's a lot of aged population with low education level and really lack of understanding of the new technologies. So how do you go along with this population? That's a very good question. So we have also elderly patients. We are working with stem cell transplanted patients, so we have also elderly ones, and so far we do not see that they are not so well educated, or that they are not open towards new technologies or to use our app. But of course, if we see that patients do not want to use eHealth technology or cannot use an app, we provide more intervention sessions, so face-to-face intervention sessions, or repeat it more for these patients, intensify our education sessions for these patients if we see that they are not so well educated, or if they cannot use any electronic devices, or refuse to use any electronic devices. And that's also very important, and that was also
very important for our setting, for our study, that patients say they are open towards new technology, but they don't want to use it when they do not know there's someone behind this new technology, overseeing the incoming values and also talking with the patients. So new technologies, our patients said that it should not replace human contact. It should be an additional point, but it should not replace human contact. And patients say that they are using our app because they know we overseeing the incoming values on a daily basis. Sabine, this is Federico Oppenheimer. Thank you very much for your kind, excellent presentation. I have a couple of questions for you. One is about the polypharmacy of these patients, and especially the introduction of generic brands, and then many times the patients are confused about what they are taking, and they can repeat two different pills with the same indication because the name of the drug is different. Do you believe that trying to explain very well what is the reason for each of the drugs that the patient has to take would be benefit, or the patient should have a clear schedule of every one of the drugs, and that's all? Depending on the patient, how well he's educated and how much information he can take, it's really depending on the patient, but I think it's very important that the patient and our patients, for example, get an overview of their medication and medication plan, and also always adapt it if medication changes, and some patients profit when they do know what they're taking, and when they get more information as other ones. It really depends on how the patient is educated and how he can deal with all the information. But we see that it's also important to repeat the information regularly for each patient, because they are so overwhelmed with all the medication, especially when they have to take so much medication at the beginning after the transplantation, or even longer after the transplantation. So it's very important that we, like this continuity of care, that they get the information on a regular basis, that we repeat the information, and that they have a medication plan. And for some patients, it's also very important to know what kind of medication they are taking, and that they have a written plan about their medication. Thank you. The other question is in relation of the non-compliant patients that lose the graft, and some doctors perceive that they must be penalized for a retransplantation, but there are not evidence that in a second transplant this question would be repeated in the same way. What do you think about this issue? So the question is what I think when patients do not adhere to their medication, and if this... The question is, the patient lose the graft, and yes. we detect non-compliance, one yes. of the reasons, yeah. in order to retransplant these patients, or to penalize him a little bit or not? I think it's very important if we detect that patients are not adherent to their medication, and an outcome is the graft failure. We have to detect why they are not adherent to the medication. So what are the barriers for the patients not to take the medication on a regular basis, and why they do not adhere to the medication. So I think it's very important to have intensified education with the patient, and to detect the barriers and hurdles why they do not take the medication. That can be very complex reasons due to low knowledge, when they are not so well educated, when they have too much side effects, and when they do not esteem what does it mean to not to take the medication on a daily basis as prescribed. So I think it's important to intensify the education, and to involve behavior change techniques with the patient together and the family caregivers. Thank you.
Are there more questions on the audience? I have a last question. Sorry, Sabine, we're now finishing. You have shown some data about the economical cost of non-adherence, yes? But I think this is an American study. Yes. There are other studies more representative of what happens in Europe, in our healthcare models that would be different, maybe? And are the health authorities are informed about the importance of the cost of the non-adherence and to promote more investment in this field? I think there are also like economic studies from Europe, because we know when patients do not adhere to their medication, there can be a graft failure or retransplantation or specific side effects for stem cell transplanted patients, such as the graft versus host disease, which has in itself high costs. And there are also some more European economic evidence that the costs are rising when patients are not adherent to their immune suppressive medication. So thank you very much, Sabine. Have a nice weekend. Thank you very much to be with us today. Thank you. Thank you very much. Bye. Bueno, hemos llegado puntualísimamente al final del curso. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que el curso era sobre lo que queríamos saber y no nos atrevíamos a preguntar. Yo creo que aquí todo el mundo se ha atrevido a preguntar y ha preguntado lo que ha querido, y esperemos que les hayamos podido responder suficientemente a esas dudas que hubieran tenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.